Hola queridos fans, sean bienvenidos a un episodio más de El Alma. Ya saben que este espacio es para reflexionar, para comentar pues diferentes temas interesantes, algunos divertidos, algunos pues no tanto, pero pues bueno, ojalá que les guste este episodio, que los haga reflexionar como a nosotras, interrogarnos muchas cosas y pues seguir investigando, seguir indagando en pues este tema bien interesante que vamos a abordar el día de hoy. Y pues bueno, iniciamos como tal. Me encuentro con mi colega Diana y tirando barrio y en esta ocasión pues bueno, traemos a la mesa un tema que nos convoca, nos interesa mucho y a la vez también nos intriga porque no comprendemos. Es algo muy curioso y que bueno, ojalá que también sea de su agrado. Y pues coméntenos, déjenos saber sus opiniones, cuál es su perspectiva respecto a esto, porque pues seguramente no somos las únicas que se andan haciendo preguntas. Y pues bueno, entonces entramos al tema. Y pues bueno, como en conmemoración, digamos, de el mes de septiembre, que precisamente hay como la campaña para prevenir el suicidio y pues bueno, en atención como a ese tipo de conductas, pues traemos hoy este tema pues relevante y pues bueno, como desde una perspectiva un tanto más filosófica, digamos, y más como a manera de debate sobre el suicidio. Y pues bueno, a raíz de un texto que es un ensayo de Albert Camus y pues es el mito de Sísifo. Entonces pues quédense. Sí, pues como mencionado, es un tema que al final de cuentas, si bien nos hemos interrogado, no tenemos respuestas certeras y no sabría si las haya, pero de alguna manera el preguntárnoslo pues nos permite movernos del total desconocimiento y nos genera pues aún más la necesidad de buscar y de cuestionar y de incluso dialogar sobre el tema. Y pues sí, en función de las fechas, pues es necesario también ponerlo en la mesa, si bien no esperar a que estas fechas se den para poder hablarlo, sí hacerlo de alguna manera un tanto visible, aunque sea por las fechas, pero bueno, veamos a dónde nos lleva el tema. Sí. Pues bueno, creo que la cuestión como suicida siempre ha estado como muy estigmatizada. No sé, como si, no sé, coloquialmente es como buscar justificación para que alguien llegue a quitarse la vida, ¿no? Es que tiene muchos problemas o no entendemos por qué si no tenía como una razón, más bien era como tenía muchas razones para continuar o tenía toda una vida por delante y ese tipo de situaciones. Y siento que es algo como curioso porque pues no sabría si las razones te basten para quedarte y tampoco sabría si hay una razón para irte. Exacto. Pero ¿sabes qué es lo más peor? El que puedas escuchar en el colectivo decir que son conductas un tanto, ¿cómo decirlo? Enfocadas como a la valentía o a la no valentía, ¿sabes? Como al saberte débil, ¿sabes? Sí. Como al... Ay, o sea, como se fue por el lado fácil, ¿no? Como por el camino fácil en lugar como de, no sé, como atravesar todas las dificultades que pudieran ser, ¿no? Y como si fuera un acto de cobardía, por así decirlo, o sea, sí, como el quitarte la vida como un acto de... así como, no sé cómo explicarlo y me genera mucha... no sabría si hasta cierto punto llamarlo molestia, porque pues no, yo no lo percibo de ese modo, como si fuera un acto de cobardía el decidir un día ya no estar en este plano, ¿no? Al contrario, yo siento que se requiere de bastante valentía o bastante, no sabría como posibilidad
de magnificar lo que te acontece para poder decidir eso, porque yo sí creo que tenga que ver con un acto de decisión. No creo que sea meramente como una circunstancia, ¿sabes? Como, no sé, o sea, como si hubiera una razón totalmente externa a decirte, pues, ya. Sí, y ay, no sé, me da mucha cosa pensar en estos temas, porque sí, hay mucha, ahorita que dices esto de la valentía, yo también pensaba como en las personas que consumen sustancias, que al final es una manera también de irse matando, ¿no? Pero también está como ese estigma, ¿sabes? Pues es que ¿por qué no puede enfrentar sus problemas pues así, ¿no? Sin drogarse, sin estar alcoholizado? Y entonces, no sé, es como interrogar, pues ¿quién dice que eso es sencillo? Como padecer por todas las cuestiones de las adicciones, y luego también como, no sé, soportar todas esas cosas que le dicen a las personas que consumen, ¿no? Que eso es a lo mejor como una salida fácil, como que ahí encuentran la irresponsabilidad, ¿no? De no hacerse cargo, o que ya a partir de eso pues realmente se desentienden de sus obligaciones o de todo lo que implica pues como ser un adulto. Y sí, es como ¿a poco tú se lo haces? No sé, como por esta estructura, ¿cómo se diría? Ay, ¿qué es lo que no es psicótico? ¿Neurótico? Los neuróticos. No, porque tú seas más neurótico. Sí. Funcionas mejor. Funcionas mejor. No quiere decir que estés sano. Y como esa incomprensión, y no sé si llegamos a comprender, más bien como una insensibilidad ante la otra persona, ¿no? De que, bueno, pues a lo mejor es la manera de poder afrontar. No sé si se afronte algo de esa manera, pero al menos sostiene otra cosa, ¿no? Y en esta cuestión del suicidio, híjole, pues es que ni sé, porque tú decías ahorita como se necesita mucha valentía o sí, como una gran conciencia de, y yo creo que en algunos casos sí, como que hasta llevan su planeación, ¿no? Y bueno, se despiden, arreglan sus asuntos y dejan todo así como preparado de que bueno, yo quiero ir bien y no quiero dejar pedos, ¿no? Y se van y yo digo, qué chido que tengan esa facultad, pues como decir, pues sí, no, o sea, me hago cargo de mí hasta en la muerte para que los otros no tengan que. Sí. Y eso está bien padre, pero a veces también, no sé, antes que decías esto, como que pensaba en esas otras maneras, como que no son tan conscientes. Y es que no sé si el suicidio es una cosa consciente, no sé. ¿Qué pasará por la cabeza de las personas? Como estos que lo van planeando y que en determinado momento dices, no, pues cámara, ya llegué al día y ahora. O sea, no sabría qué implicaciones tenga el llegarlo a hacer así. Y como en estos otros casos que a lo mejor son, pues nada más así súbitos, ¿no? O sea, llega algo y pues ya te das un tiro, te metes a mar o te tiras del puente o lo que sea, ¿no? Pero que no llegó, o sea, más bien no pasó por esa planeación ni por esa preparación. Solamente sucede. Y no sé, es como una cosa bien misteriosa. Decía Marco Antonio Macías que el suicida no. ¿Cómo decía? Porque uno no conoce lo que el suicida piensa porque la cosa que lo llevó, pues se lo llevó. O sea, no podemos como llegar a saber porque pues ya se murió, no nos van a decir. Sí. Y pues precisamente eso como que nos deja la duda, ¿no? De qué pasará o qué será lo que sucede para llegar a esa decisión. ¿Sabes qué pensaba? Como en los fallidos. No creo
que falles por coincidencia, ¿sabes? O sea, como, no sé, me genera como mucha intriga como el cuestionarlo, o sea, si en algún momento tú decidiste como quitarte la vida, no lo logras, ¿qué pasa? O sea, como contigo, a nivel como, pues no sé, anímico, ¿no? No lo logré. ¿Y será que sí lo quería lograr? O sea, como ese discurso, no sé cómo ponerlo en palabras. Está bien difícil. Mañana les cuento. Al ratito les digo. Les muestro. Vamos a hacer un live. Para que se conecten. Es que está bien cañón porque, o sea, no sé. A mí me da miedo pensar en la muerte. Pero porque o sea, tengo esa duda, ¿no? De que si uno da cuenta de que se muere o no. Chale. Y eso a mí me angustia, ¿sabes? Como de, ay, ¿y qué se sentirá estar en ese momento? Y uno percibirá que ya se murió. O cómo se vive la muerte. Sí. Y me da mucha angustia y por eso, o sea, como que me genera algo morir. Pero lo que me da más angustia es que no se acabe la vida. Que otra. Sí, que continúe. Entonces, no manches, a ver si ya, no sé, en determinado momento decido ya aquí, que se acabó. Y luego que a lo mejor se lo logre y que vuelva a nacer. No. Y así no está chido. ¿De qué estamos jugando? Sí, el texto que, bueno, los inicios también empieza como a plantear esta cuestión del suicidio con como las cuestiones absurdas, más bien como en el absurdo, ¿no? Que dice este señor. Pero me llamaba la atención que al inicio decía es que el suicidio no tiene que ver con algo social. Y que muchas veces como que a eso se le atribuye que hay mucho suicidio pues por las cuestiones sociales y así todo lo mal que hay en la vida, ¿no? Y pues que a lo mejor sí, pero que no, este señor dice, no corresponde a una cuestión social, sino a una cuestión individual y que pasa nada más por la persona y que a veces ni por la persona, que no es una cosa que se pueda como hacer. Es que no sé cómo lo decía, porque sí hablaba de la conciencia, pero más bien no era un acto reflexivo, o sea que no se detenía a contemplar como el suceso, ¿no? O la decisión, sino que sí pasaba por la conciencia, pero la conciencia de lo absurdo, de que hay contradicciones en la vida y que entonces ya no ves que nada tiene sentido y que pues ya ahí tomas tu camino. Y se me hacía muy curioso precisamente por esto de, no sé, porque también siento que es absurdo. Su texto. Sí, es un texto. En primer lugar, porque no lo entendí, porque se contradice. Y en estas cuestiones también como de las campañas de prevención del suicidio, como, no sé, siento que algunas son muy enfocadas como a esta cuestión de habla con alguien, de elimina todo el malestar que puedas sentir para que entonces tu vida sea mejor. Como en cuestiones bien como optimistas. Y no sé, luego digo, yo creo que no. Sí. Como si eso, o sea, ya te alejara por completo de tener pensamientos o de generar ideas, ¿no? de muerte. Y creo que también es un tema como bien sensible y que necesita hablarse más de eso porque, no sé, la amiga de una amiga, así, lejano, ¿no? El caso. Pero, o sea, como tener encuentro con chavos, con chavas, así, pues no sé, menores de 18 o menores de 20, que traen, pues ya así como una noción de, no, pues hasta los 27, ¿no? Que me quiero unir a los 27.
Y yo digo, yo ya tengo 27. Y se me hace como bien cortito, como para decir, pues a los 27 ya, ¿no? Que me llevo pifas. Y dices, no manches. Bueno, a lo mejor tiene que ver como con la edad que están pasando y todo, ¿no? Lo que acontece como en su vida. Pero, o sea, como que en ciertos espacios esos pensamientos o esas ideas no se escuchan y no se cuestionan, y más bien son como calladas. Es que tú eres muy joven, es que tú estás bien chavo, ¿cómo dices esas cosas, no? Es que tú sí estás bien mal de la cabeza, deberías, no deberías pensar así. Y, ¿por qué no? O sea, si al final todos nos vamos a morir y es la única cosa segura que existe, ¿por qué no hablar de la muerte? Y hablar de este tipo de muerte, o sea, tampoco es como que se promocione una cuestión de suicidio, pero más bien como el interrogar, o sea, ¿por qué piensas así? ¿Qué es lo que te lleva como a generar ese tipo de ideas? O sea, ¿sí magnificas como todo el rollo o nada más es casi como en la etapa, ¿no? Porque pues también, o sea, se da mucho como en esa edad. Y todavía después de los 20 se sigue pensando, pero sí, como no sé, como en esa cuestión que no es muy, pues no se le da su lugar a veces, ¿no? Como para interrogar esas cuestiones. Sí, y al final creo que tiene que ver como con la mitificación de la muerte, o sea, en todos los sentidos, no solamente en el suicidio, sino como la muerte como un escenario malo, ¿sabes? Como no se habla porque es algo como lo que nadie desea, ¿no? Y al final todos lo deseamos. ¿No? Sí. Como, incluso como poder reconocer eso, todos tenemos como cierta pulsión de muerte que a veces está como, pues como tú dices, como callada o fracturada o no sé, como minimizada por esas condiciones como discursos colectivos que no te permiten pues verbalizarlo y dialogarlo y demás. Pero sí me causaba como en esta onda del texto, de lo del sinsentido, el cómo el sinsentido de alguna manera es como algo que te sostiene. O sea, pues sí, o sea, el que no tenga sentido te hace permanecer. Porque pensaba, o sea, al momento en el que hay certeza de eso, posiblemente entonces ya no haya una razón como para insistir, ¿no? Y terminan desistiendo. Eso, yo lo repito del texto. No, o sea, así como arropando, bueno, remitiendo al mito de esta persona de Sísifo, de la condición en la que se encuentra, que es un castigo, bueno, contexto. Esta es una persona a la que la condenan los dioses, si mal no recuerdo, los dioses lo condenan, y lo que hacen es que el castigo es en una colina, una piedra, subirla, y al momento en que queda como en la punta de la cima, la piedra se cae. Entonces es algo que Sísifo hace continuamente de forma, pues sí, como constante, ¿no? Todo el tiempo, y que está como destinado a hacer toda la vida. Sube, cae la piedra, y él baja y tiene que volver a subirla, y así, como en el sinsentido, o sea, ¿eso qué sentido tendría? Y que no es nada que está como alejado pues, de lo que hacemos como todos los días, o sea, al final de cuentas es la rutina que llevamos muchos de nosotros, el hacer cosas que al final de cuentas no tienen un sentido, pero el que tú no percibas que no tiene un sentido, te permite como seguir sosteniéndote de alguna manera acá, ¿no? El hacerlas. Como si, no sé, es que me genera como mucha angustia pensarlo, como si creyeras que eso que haces de forma cíclica te pudiera llevar a un resultado como más hacia allá, como otra cosa.
aunque ni va a pasar. Pero como si hubiera una esperanza, ¿sabes? Como eso, como una esperanza de, ok, si yo sigo haciendo esto, pues seguramente en algún momento va a haber un resultado diferente. O algo, una gratificación, o yo qué sé, algo. Y eso es lo que te hace como permitir seguir. Sí. La ilusión. Exactamente. La ilusión. El autoengaño también se le llama. Esas cosas bien absurdas pero necesarias. Sí. Es que está como bien curioso porque, bueno, lean el ensayo, Por favor. primero que nada, y nos dicen que le entendieron porque la neta quedamos como... Vale. Solo entendimos la primera parte y la parte final. Lo del medio no lo entendí. Solo entendí el mito. Pero este señor hace como, pues no sé, como una reflexión bien padre y o sea, sí, pues es que es filósofo, entonces está como que bien fumado y está bien chido como la reflexión que realiza acerca del tema. Y no solamente aborda como la cuestión del suicidio o de la muerte, sino como de la vida y del sentido que tiene y de que si vives mejor o vives feliz. O sea, como que... Ay, no sé. El suicidio filosófico. El suicidio filosófico y esa cuestión del absurdo. Y es como bien interesante cómo mezcla todos los conceptos y hace pues un armado de todo eso. Que bueno, para los mortales como que está bien cañón a veces entenderle, pero pues está bien interesante ver esa perspectiva. Y precisamente como en esto del mito, decía Camus que en algún momento el castigo deja de ser castigo porque Sísifo como que lo introyecta y entonces da cuenta de que lo que hace no tiene un sentido y tampoco tiene una finalidad final y no tiene una, o sea, como en esa cuestión de la productividad, o sea, no sirve para nada eso que él hace porque pues, no tiene una función, ¿no? O sea, porque nada más era un castigo que a los dioses se les ocurrió y pues ya. Pero entonces deja de ser castigo cuando él introyecta ese rollo y precisamente es consciente de que esa es como digamos su destino. Es todo lo que él podía hacer en la vida, porque era lo único. Y entonces decía este señor que cuando ya, que más bien la fidelidad a la acción, como que te libera de los dioses. Y como en esta cuestión de los amos, lo pensaba mucho también como desde el psicoanálisis, en cómo uno, pues sí, puede ser consciente de que tiene libertad limitada, pero pues dentro de esa libertad limitada tú dices, pues elijo esto o elijo lo otro, y entonces ya no es una cuestión adquirida, sino una cuestión pues de decisión, ¿no? Libre, digamos. Obviamente no es libre, pero pues bueno, ya tú eliges, ¿no? el camino. Entonces eso hace que ya tenga otro sentido. Y esta cuestión del absurdo también me llama mucho la atención porque en esto que decías como de la esperanza, él refiere como a dos maneras como de pensamiento, que era el absurdo y la cuestión como eterna. Y esta cuestión eterna tenía que ver precisamente con cuando llegue a, o cuando sea, así como nosotros cuando lo vemos, pues cuando sea grande, o cuando tenga una casa, o ya que tenga un coche, no sé, así como esperando el futuro y precisamente pues viviendo como en el más allá, en fortalecer como la esperanza y la ilusión, que al final no llega. Y decía, es como contrario al absurdo, porque el absurdo sabe que es limitado y que solamente tiene como una cuestión, pues sí, como que llega hasta aquí. Pero esa misma cosa como que lo hace ser, pues a veces como yo lo interpreté como impulsivo,
como así decidido. Como no es consciente de que hay un más allá, actúa en el momento. Y como eso se relaciona también con esta cuestión, yo lo asocié como con el Eros. Como, pues sí, el absurdo pues es como una cuestión de accionar, como de crear, como de pilas. Porque no sé si mañana llegue, ¿no? Ahorita. Así. Okay. Ajá. Pero también al mismo tiempo, es que es como bien ambivalente este rollo, porque también decía, el absurdo no tiene esperanza. Y no es que sea desesperado, más bien sabe que no hay algo más allá. Sabe que no hay sentido, sabe que... Sí, incluso como lo refiere, ¿no? O sea, realmente cuando Sísifo se da cuenta de eso, es cuando el Sísifo se muestra dichoso, porque empieza a hacerlo de una forma distinta, ya no como un castigo, como lo decías, ya como un estilo de vida, como algo que ya es parte de, y creo que eso es algo que al final, pues como decía hace rato, o sea, son cosas que quizás como seres mundanos nosotros no podemos como percibir, y que quizás ahí está donde radica como la diferencia, como poderle dar como un matiz distinto a eso que se hace. Pero bueno, sí está bien ambivalente el tema, sí da como para muchas cosas. Sí. ¿Sabes qué pensaba también? Como en esta promesa, como en la promesa que se tiene de la vida después, como lo que no queremos, o lo que no quieres. Como eso a mucha gente lo sostiene, como el decir, pues es que hay una vida después de la muerte, ¿no? Como seguir viviendo esta vida para entonces llegar a otra vida, como los discursos católicos o bueno, religiosos de cualquier, la promesa de un después de la muerte. ¿Cómo es que eso mueve? Y que aparte te somete, ¿sabes? Porque para que tú puedas vivir después de morirte, o sea, se supone que sí o sí, a huevo vives, ¿no? Pero puede ser en el infierno o en el cielito. O, pues lo que tengas que quedarte en el purgatorio, ¿no? Pero, o sea, es otra vez vivir. No se me hace chido. Pero si tú quieres la recompensa, tienes que vivir aquí bajo ciertos lineamientos. Y si no lo haces, pues entonces vives de una manera más peor. Sí. Y, o sea, no sé, es como esta situación de pues bueno, sí siento que de alguna manera la cuestión religiosa pues está ahí y sostiene muchas cosas, pero también somete, pero no por sí, sino como que a veces uno mismo precisamente porque las herramientas no le alcanzan, se esclaviza a ese rollo. Pues sí es más fácil, ¿no? Pensar que porque soy buena el Diosito me va a recoger, que me va a llevar con él cuando yo me muera, a decir es que bueno, y si no ¿a dónde voy o qué? Sí. Y sabes que pensaba también en alguna vez, leí, escuché o me estoy inventando. Seguramente. Alguien me contó o alguien me dijo una cosa así como de que las personas que no cumplían como con el cerrar el ciclo como de forma, pues sí, como de morir de una cuestión que no era como voluntaria, o sea, es decir, la gente que se suicida no tiene como la posibilidad de irse a ese mundo como del Dios, ¿no? Porque fue algo que la muerte se supone que en esos discursos solamente pues sí, como que te la quita quien te la da, ¿no? Dios en este caso. Entonces el hecho de que tú decidas que no quieres vivir es ir en contra de ese discurso religioso que existe, ¿no? Entonces, si tú te suicidas, no te vas a ir para el cielo. Yo por eso no me mato. Es una mierda. Pero estoy pensando mejor en
Es que, no sé, pienso como en muchas otras culturas que tenían incluso un dios de la muerte y que también hacían ofrendas y que decían, no, pues o sea, no, por estas cuestiones como politeístas, ¿no? Que no nada más había un dios, había muchos y pues cada uno tenía como su función y no era una cuestión tampoco como de castigar, o sea, era pues algo natural, o sea, nos vamos a morir y no sabría si qué más da si me muero por cuestiones naturales o decido morirme mañana, no sé. Pues al final es la misma cosa, ¿no? Pues muerte. Pero pues sí, es como, bueno, a raíz de estas cuestiones de que ya nada más hay un solo Dios y que él se carga de todo el rollo, pues yo creo que es bien difícil. Pobrecito, porque tiene mucha chamba. Y entonces como, pues sí, ¿no? Esas cosas como quedan, pues sí, como estigmatizadas y precisamente que llegan hasta esta situación como moral, ya no religiosa, sino moral, social, en que no se puede hablar de ello. Sí, dices, bueno, o sea, no, a lo mejor no tengo yo injerencia como en las religiones ni nada, en los cultos y todo eso. Al final que cada quien ejerza pues el que quiera, pero como eso sí transgrede a las cuestiones sociales y que entonces sí marca como, pues hay un que hacer, ¿no? En esto como de silenciar, en de no, esas cosas son malas, es contra la salud, como ahora también en estos discursos como médicos y todo el rollo, como lo psiquiátrico, porque también en algún momento a las personas que llegaban a intentar suicidarse pues era como internarlas. Pues están locos, ¿no? ¿Quién atenta contra su vida? Y es como de, ¿por qué no quieres? ¿Por qué no te lo posibilitas? O no lo sé, ¿no? También como en esto que decías de los fallidos, los intentos, pues a lo mejor ni siquiera era un deseo como tal de muerte, sino como de otra cosa. Pero no, como en estos discursos como totalizantes, ¿no? Ay, es que no, pecador, o no, está bien loco, ¿no? Y pues no se permite precisamente como interrogar qué onda con eso. Sí. O como la alarma, ¿no? Porque a eso tendemos mucho, como al alarmarnos cuando llega una persona y te dice, bueno, es que yo me traté como de quitar la vida, ¿no? Y la gente pues así como, ay, ¿cómo crees, no? ¿Por qué pensabas en tonterías? Y lo que tú decías, creo que eso es bien, como muy nutritivo en los discursos, el poder apalabrarlo, porque justamente el interrogarlo te deja como con esa visión limitada de decir, ay, no, pues que se quería matar. Pues no, es que a lo mejor ni siquiera era eso. Como creo que ya lo había como apalabrado en algún momento, como la experiencia clínica te permite darte cuenta de eso. Digo, como inexperta en algún inicio, pues también lo haces, ¿no? Como el decir, es que por qué se quería matar, o tratar incluso como de indagar en esa parte, por qué se quería matar. Y como el posibilitarte interrogar te permite darte cuenta que a lo mejor ni siquiera era eso, no era acabar con su vida, era acabar con otras cosas. Y que eso le posibilitó, pues a lo mejor de forma simbólica, no sabría, justamente darle final, no necesariamente a tu vida. ¿No? Y está bien chido como el permitirte visualizar, primero o sea, como interrogarlo y después como percibirlo, porque entonces ya no te quedas como en ese túnel de decir, bueno, es que el quererte quitar la vida o algo así es malo, o él solamente se enfoca en eso, como en el acto de matarte. Si no hay otras formas de matar, o sea, de hacer eso, pero para matar otras cosas. Y que incluso, ahorita que mencionabas eso de cómo la gente comienza a decir desde el discurso como religioso, es que ¿cómo se quiere matar? ¿Por qué? O así. Es el que de alguna manera tú, a lo mejor mucha gente no lo está haciendo así, igual, como al acto así momentáneo, pero al final de alguna manera, o sea, hay gente matándose de otras formas, ¿no? Y eso tampoco se cuestiona. Es como decir, no, o sea, nada más lo único malo es que lo quieres hacer y de la forma en la que lo quieres hacer, ¿no? Pero al final todos en algún momento estamos queriendo acabar con mucha gente. No sé. Pregunta.
¿De qué manera te matan? Todos los días. Es que sí, como... No sé, como que voy a volver otra vez a las adicciones. Porque generalmente como alrededor de las personas que consumen se señala mucho, ¿no? Es que pues esta persona se quiere morir, porque pues sí, por eso se droga, ¿no? Porque se quiere morir, quiere tener una salida fácil y así. Y no sé, cómo intentar hacer reflexión sobre ello, de que, bueno, esta persona consume alguna sustancia que sí, tal vez va a ser un poquito más rápido a morir, pero ni tanto, porque, o sea, pueden quedar en el viaje y no morir, pueden tener otras consecuencias como más, siento yo que más fuertes. Sí, o sea, si bien te vas, te mueres. De morir, ajá, eso sería chido, ¿no? Pero no, o sea, puedes quedar en el viaje y ya no hay, pues, un regreso. Tampoco de la muerte, obvio, pero siento yo que es más cañón quedar loco, ya no bajar del avión a que morirte, ¿no? Y entonces es como interrogar también a las personas, ¿no? Bueno, pero él eligió esa manera de acercarse un poco hacia eso, pero tú de qué manera lo haces. Sí. Tú qué cosas consumes o a qué cosas eres adicto. Y cuando se hace esa pregunta, es así como de, caray. Sí. Y es como, bueno, según los que no somos adictos o que no consumimos alguna sustancia, decimos que estamos sanos y que somos funcionales. Y creo que también ahí está la cuestión, ¿sabes? Cuando algo deja de ser funcional socialmente, entonces es un problema. Sí. Y entonces también creo que va como esto del suicidio, pues es que se percibe mal, porque pues tendrías que hacer algo con tu vida, ¿no? Tendrías que ser útil, tendrías que aportar, ser productivo, disfrutar, ser feliz, o sea, como que con muchas cosas así impuestas. Y entonces siento que, pues esto que decía este señor Camus, ¿no? O sea, es el absurdo interroga y el absurdo va como, o sea, como que lucha, pues, porque precisamente ve las contradicciones en la vida y dice, pues no, o sea, como que no hay esa coherencia, no hay algo que encaje. Y siento yo, pues bueno, él también lo decía, ¿no? Pues es una revolución. Sí. Una revolución como de postura, como una revolución filosófica, de que no estamos de acuerdo con eso. Y precisamente ahí lo remite como al Sísifo. Pues bueno, ya me pusieron un castigo, ándale, sí. Pero yo ya lo estoy resignificando y mira, para mí está bien chido. Sí. ¿No? O sea, pues sí, voy sobre la pinche piedra y vuelvo a caer y ahí voy de regreso y así, ¿no? Y es como, no manches. Yo el castigo para quién es. Así, pues porque precisamente sí. Ahora es como la vuelta y precisamente que lo ve Camus, ¿no? Pues es que es la revolución. Sí. Es una postura que no acepta estas imposiciones de los dioses, sino pues de uno mismo, uno que debe elegir. Y ahí donde también decía en el texto, bueno, a lo mejor no se trata de vivir mejor, sino de vivir más, porque precisamente Sísifo no podía cambiar la condición, no podía cambiar el destino, ¿no? Pero pues sí podía vivirlo de manera diferente. Y eso como eso que decías hace ratito, de resignificar y de matar una situación o de matar una manera de, no necesariamente tienes que matarte a ti físicamente, sino como matar ciertas ideas o matar ciertas posturas, matar dioses, ¿no? Sí. Para precisamente liberarte de los mandatos, que es lo que intentamos hacer en el análisis, ¿no? Pues al final matar al padre. Sí.
Simbólicamente. Digo, simbólicamente, para pensar en la realidad. Y yo como, caray. Cierto, van a venir a la Yoli y se andan diciendo que mata a mi papá. Sí. No, amigos. Porque eso de sí te pueden meter a la cárcel si matas a tu papá. No lo hagan. Más bien, vayan a terapia. Matarlo. Sí, porque creo que es un espacio bien padre donde precisamente puedes hablar de estas situaciones, ¿no? Como de querer morirme a mí, querer matar algo, no a una persona física. O sea, sí, también puedes hablar si tienes esas intenciones, pero precisamente como para interrogar y dar cuenta de que no es eso, o sea, es lo mismo. Hay que dar muerte a ciertas cosas y pasar a algo más. Y creo que en esa cuestión pues está como bien chido, ¿no? ¿Quién sabe si mejor? Pero dice este señor, vivir más. Sí. Sí, quién sabe cómo, pero más. Sí está difícil como poder como visualizar o interrogar este tema del suicidio como tal, porque como lo decías hace rato, creo que es una posición que se puede a lo mejor explicar o medio comprender de forma teórica, pero de ahí a que puedas comprenderlo a ciencia cierta, pues es un abismo total, porque pues no estamos en la situación, ¿sabes? Y creo que al final la cuestión como de la vida y la muerte es algo que no es ajeno a nadie. O sea, yo creo que no, hablando desde acá, yo digo, yo creo que la verdad. yo puedo la verdad y digo, no, yo creo que no hay alguien que en su vida no haya de alguna manera deseado su propia muerte, o no sé, como a lo mejor ha llevado a su cabeza de decir, pues a lo mejor sería mejor, ¿no? O a lo mejor, pues sí, o sea, como ponerlo en pensamiento, ¿no? A lo mejor no en acto, pero sí en pensamiento. ¿Y por qué no? Si por lo menos la mayoría, que quiero pensar que todos lo hemos hecho alguna vez, ¿por qué no hablarlo? O sea, ¿por qué no permitirnos que sea un tema, pues, de la mesa incluso, ¿no? Eso quizás posibilitaría que disminuyera de alguna manera el índice de que las personas lo lleven al acto, ¿no? Digo, porque también es bien sabido que la gente que se va a suicidar o que, pues no lo dice, ¿no? Es una persona que va por ahí diciendo a todo el mundo que se va a matar. No es algo que se vive como desde lo solitario. Y creo que eso también ha sido a raíz de la imposibilidad que existe de apalabrarlo. O sea, no es algo como ahorita, precisamente como grato escuchar, ¿no? O sea, como con sus amigos o familias y que alguien lo remita. Pero creo que sí es necesario. Sí. No nos asustemos. No nos den miedo, amigos. Sí, porque creo que, no sé, pienso como en muchas cosas. Primero como en, bueno, ¿por qué no se habla? Y siento que tiene que ver precisamente con la escucha, ¿sabes? O sea, no me gusta escuchar que las personas cercanas a mí piensen eso. ¿Pero por qué? Porque ni siquiera yo me reconozco en esa posibilidad de pensarlo. O ni siquiera yo he resuelto qué onda si pienso en mi muerte, ¿no? O sea, como que no lo alcanzo a visualizar, y entonces como yo no lo hago, pues tampoco permito que las otras personas lo hagan. Y pues no, precisamente porque limita el expresar y el poder, pues ver qué onda con eso, ¿no? Pues bueno. No necesariamente como en las cuestiones del suicidio, sino de la muerte en general, ¿no? Como decir, bueno, cuando yo me muera, quisiera que me enterraran en tal parte, ¿no? O que me cremaran, o que hicieran esto, o que, no sé, como las cuestiones de ritos y todo. Pues bueno, ¿por qué no decirlo? ¿Por qué no abordarlo? Pues sí, pues al final uno ya no va a estar, porque se va a morir. Pero las personas que se quedan, pues pudieron hacer algo, ¿no? Como de, bueno, la última voluntad, ¿no? O a ella le hubiese gustado esto, porque
lo dijo. Y pues de irte chido, ¿no? O sea, pues sí, pues al final fue lo que tú querías. Sí. Pero como no se visualiza de esa manera, ¿no? Ay, no estoy pensando en eso, sí, todavía falta mucho, sí, estás bien joven, ¿no? Porque es así como, solo te mueres con el viejito y no cabe esa posibilidad de pensar, bueno, pues uno nunca sabe, a lo mejor pueden pasar muchas cosas y en determinado momento pudiera pasar, porque estamos vivos y entonces eso nos hace propensos a que en cualquier momento podamos morir. Pero, pues sí, como que precisamente vivimos en esa posición del eterno, como, o sea, mucho más para allá es donde se encuentra la muerte. Y no va a ser feo, o sea, va a ser como en condiciones agradables, dormidito. Ojalá. Sí. Pero pues no, o sea, podemos morir de maneras inesperadas, yo creo. Y pues ya. Pues sí, yo creo que ese es el objetivo, ¿no? Como desmitificar el tema, o sea, como que no sea una cuestión de censura, al contrario, ¿no? Que sea un tema que se pueda abordar en los distintos escenarios y con las diferentes edades, ¿sabes? Porque hasta pareciera que hay edades para hablar de eso y edades donde no, como si no se pudiese pensar desde la temprana edad hasta la edad adulta, ¿no? Solo los adolescentes, por ejemplo, a lo mejor. Sí. ¡Achis! No, sí, yo necesito hablar de eso. Sí, es de como que, no sé, creo que justamente eso ha hecho que las cosas no salgan de manera acertada con las campañas de prevención, porque, como lo dices, se abordan desde el no lo hagas, o desde el no lo pienses, desde el quítate eso de la cabeza, y también solo se hablan en escenarios como, pues no sé, de adolescentes, porque quizás sí es una etapa difícil, pero no es la única donde existen como las posibilidades de pensar. Sí, yo creo que los que necesitamos más atención somos los adultos y psicólogos. Los psicólogos. Esto es un llamado para los colegas a que hagamos red de apoyo. Porque, o sea, sí siento que hay como una cuestión social, por ejemplo, cuestiones como de empleo o desempleo, de cuestiones económicas principalmente, que pues están bien cañonas, y eso también como que dices, no manches, ¿cómo le hago para vivir, no? Y pues, o sea, sí, cuestiona muchas cosas de tu vida, pero no solo eso, sino como que precisamente como somos adultos funcionales, responsables y todos los adjetivos que quieran, no tenemos posibilidad de querer rendirnos. Y como si la cuestión del suicidio también fuera como, ay no, ya no lucho, ya no quiso continuar con la batalla, ¿no? Y dices, güey, ¿por qué tendría que vivir en una batalla? Sí. Porque no está chido, ¿no? Y entonces, pues aquí otra vez, como el resignificar, pues no es querer morir, en algunos casos, sino querer matar algo, ¿no? De esta condición de vida. Pero pues si no hay esos espacios o si no se posibilita el dialogar, pues no vamos a dar cuenta de eso, ¿no? Sí se quiere matar. Pero pues no necesariamente. O incluso el que se mate, o sea, porque yo no sabría. Decimos que eso ya se lo llevaron las personas que se murieron. Ya no nos van a contar. Chihuahuas. Pero pienso, a lo mejor que índice de todas las personas que sí ejecutan un suicidio, en algún momento no era eso, era otra cosa y en la imposibilidad de cuestionarlo, lo ejecutan. Digo, puede ser una posibilidad que a lo mejor, pues sí, no tener como opción de cómo palabrarlo, dónde cuestionarlo, pues puede ser. Sí, yo creo que sí. Porque bueno, pues no sabemos. Ni sabremos. Si alguien tiene contacto de Pásenlo, rólenlo para continuar con la investigación. Están invitados en la lámpara. Sí, aquí lo entrevistamos. Para que nos cuente del rollo. Sí. Pero sí creo que, pues sí, es como
pues no hay posibilidad de. Entonces, ¿qué más te queda? Pues seguir como ideando eso y al final concluirlo, ¿no? Y pues no, amigos, mejor pregúntense cosas y vayan análisis, vengan aquí a Periguani. Pues sí, como para seguir indagando en esas situaciones que pues no son problema, no son cuestiones negativas, o sea, es una cuestión pues que viene con nuestra naturaleza, ¿no? Porque pues somos seres finitos y en esa situación pues también como esto filosófico, ¿no? De darle vueltas a las cosas y pues seguir pensando en eso para darle un sentido distinto, para poder posibilitar algo más, como dijo el Camus. ¿Quién sabe si algo mejor? Pero sí algo más. Y pues bueno. Entonces, lean el ensayo, porque esto es una interpretación silvestre. Sí, exactamente. Escríbanos abajito, te les ocurren otras cosas. Sí, regáñenos si dijimos algo mal del mito, porque fue lo que dijimos. Sí, habrá que releerlo para reinterpretarlo. Sí, estaría muy chido volver a hablar de este rollo, a lo mejor desde otras perspectivas, porque Camus hablaba mucho de Nietzsche, del pensamiento existencialista, y como que ahí ponía unas cosas entre dichas y dices, caray, esto está bien interesante, pero no lo entiendo. Entonces, bueno, ya cuando nos dé entendimiento para otra cosa, pues simplemente lo abordemos desde esa otra perspectiva. Por ahora, pues bueno, una cuestión como del absurdismo, la cuestión del sinsentido, y que bueno, cuando uno acepta el sinsentido que tiene su propia vida, puede resignificar algo. No necesariamente llegar al suicidio, sino posibilitar algo más. Y eso está bien chido. Entonces, pues bueno. Denle like al video y suscríbanse. Compártanselo a alguien si es que creen que le puede funcionar a alguien que ande por ahí cuestionándose cosas del suicidio. O si no, también para que se las cuestione. Para que lo repiense y pueda, pues no sé, también opinar y demás. Y bueno, pues así cerramos este capítulo de Al Alma. Y pues, amigos, recuerden que estos temas y otros nos llegan al alma. Sigan subiendo su piedra.